Vamos a continuar con el tema que nos toca, que es terminar de hablar sobre el servicio. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa sobre lo que hemos explicado hasta ahora? ¿Alguna aclaración? Lo que no tengo porque existe en la ciencia. La ciencia de estudio. ¿Qué leyes de la vida del alma? Sí. Una vez de la ley es la que no sale. La demás, no está haciendo la ley del servicio, que yo tibetano. Entonces, porque muchas veces la diferencia no entre esa ley y el servicio. Porque muchas veces cuando estamos haciendo el servicio van a hacerlo con alegría, sin que no lo reconozca. Porque aparece aquí esta ley que se llama ley. Buena pregunta. Donde podéis encontrar mucha más información sobre la ley del sacrificio que preguntaba aquí, como dije ayer, es en el segundo tomo del Tratado sobre 7 rayos de Psicología Social. En el mundo del alma existen unas leyes, igual que en el mundo de la personalidad tenemos otras leyes. Entonces, una de esas 7 leyes que rigen la vida de todas las almas humanas es la ley del sacrificio. Esta ley actúa sobre todo en el ser humano en los estadios finales de su evolución. Igual que la ley del servicio se empieza a expresar y a manifestar pronto, cuando el ser humano camina por el sendero espiritual, la ley del sacrificio empieza a manifestarse en la personalidad ya refinada, integrada, purificada, y entonces es cuando el ser humano empieza a tomar conciencia de esa energía, esa ley en la que vive su propia alma, que es la ley del sacrificio. Por eso solo se empieza a desplegar la personalidad en los últimos estadios de la evolución humana. Que confundamos el servicio con el sacrificio es un tema nuestro, un tema que tenemos que dilucidar y que aclarar. Allí vimos claramente que el servicio no va acompañado de la sensación de sacrificio, tal como lo entendemos, sino que el servicio simplemente, cuando el alma empieza a desplegarse, pues la personalidad empieza a recoger esa energía, esa ley que vive en nuestra propia alma, y esa energía del servicio empieza a desplegarse de manera natural, como hace cualquier flor con su perfume. Por tanto, si cuando el servicio se manifiesta de manera natural a través de esa personalidad y tenemos esa sensación de carga o de que tenemos algo por deber, mejor que no lo hagamos, porque ahí entonces se están mezclando diferentes cosas. El servicio es una orientación natural que surge en la personalidad en un momento dado de la etapa de la evolución humana, y es algo espontáneo que surge a partir de ahí debido a su grado evolutivo, el grado de evolución del alma. Y ahí se convierte en algo natural, no en algo que nos cueste. Entonces, nuestra alma se dice que, según los grandes videntes, se la ven como un loto de 12 pétalos, y estos 12 pétalos dicen que contienen energías que les llaman los pétalos del conocimiento, que hay 3, que son los más externos. Hay otros pétalos más internos que se llaman los pétalos del amor, y otros pétalos más internos que son los pétalos del sacrificio. A medida que el alma va evolucionando,
los pétalos del conocimiento empiezan a abrirse, que son los más externos. Y es cuando la personalidad empieza a tener el afán, el ansia de conocer. Conocer la verdad, encontrar el conocimiento, encontrar la sabiduría. Cuando la personalidad siente ese afán del conocimiento es porque los pétalos más externos del alma se han abierto del todo y empiezan a comunicarse con los cuerpos de la personalidad, con el cuerpo mental, con el cuerpo emocional y con el cuerpo físico. Con el paso de las vidas, paulatinamente, la idea del medio de los lotos del alma, que son los pétalos del amor, empiezan a manifestarse en la vida de la personalidad humana, al cabo de vidas. Y es cuando el ser humano empieza a sentir amor hacia la vida, hacia todos los seres, de una manera impersonal. Empieza el buscador a enamorarse de la vida. Simplemente uno está enamorado de la vida, de la existencia, y empieza a estar agradecido pues por todas las cosas que tenemos, por las cosas que somos, agradecido por haber venido a la existencia. Muchas veces uno tiene que pararse a pensar que Dios, la energía suprema, no tenía ninguna obligación de habernos dado la existencia. Nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. Nos han dado el ser. Y al tener el ser y la existencia, tenemos la infinita suerte de evolucionar eternamente, desplegando todas nuestras capacidades internas y divinas. Bueno, pues esto merece un gran agradecimiento. Tenemos que parar a pensar muchas veces. ¿Qué hemos hecho nosotros para que nos hayan dado y la oportunidad de evolucionar y desplegar las capacidades, la alegría, el amor, la felicidad de manera infinita? Ninguna. Por tanto, cuando el buscador empieza a sentir esos sentimientos en su interior de unidad con la vida, de fraternidad, de estar enamorado de la vida y de la gente, de los vegetales, de todo, pues es porque el alma empieza a desplegar su energía de los pétalos del amor y entonces la personalidad es capaz de recibir esa energía de los pétalos de amor. Y por eso esa energía se registra sobre todo en el centro cardíaco. Y en etapas posteriores ya de la vida espiritual, se empiezan a desplegar unos pétalos de energía de nuestra alma, del loto egoico, que se llaman los lotos del sacrificio, los pétalos del sacrificio. Significa que el alma sabe que participa del juego de la creación, en el que los que están más adelantados ayudan a los menos adelantados. Entonces el alma siente esa energía de sacrificarse por los demás, es decir, renunciar a ciertas cosas personales en bien del conjunto. Tenemos el ejemplo más claro en el cuerpo humano. Cada órgano, que está compuesto de células, participa en el conjunto, en el bien del conjunto. De manera que el hígado, el corazón, los pulmones, pues se ponen de acuerdo al servicio del todo del cuerpo. Y cada uno asume su papel. Si un órgano va a morir, dice, yo paso del bien del conjunto, del todo. Y voy y hago lo que me da la gana, pues ¿qué tenemos? Pues aparición de una enfermedad grave. Pues el alma sabe que toda la creación ha venido gracias a la ley del sacrificio, en el que los seres más grandiosos y los seres cósmicos se sacrifican a sí mismos para que pueda venir a la existencia toda la creación. Porque ellos no tienen ninguna necesidad de que venga todo lo creado. Sin embargo, se sacrifican. Igual que unos padres también se sacrifican por su hijo. Padres, los buenos padres,
se sacrifican muchas veces por los hijos, renuncian a ciertas cosas. ¿Por qué? Para ayudar a otro ser humano, que es su hijo. Quien es padre o quien es madre, pues lo ha podido comprobar. Y ese sacrificio, muchas veces, los padres no tienen el sentimiento de que están haciendo algo doloroso, algo, no, simplemente lo hacen. Si mi hija está enferma y tengo que velarla por la noche, pues la velo. Y yo, pues, aunque luego esté zombie por la mañana, no me importa. Es mi hija. En ese sentido, el alma conoce cómo funciona el cosmos. Y en los planos espirituales, el sacrificio es una realidad. Donde no es una realidad todavía es cuando la personalidad no se ha alineado ni integrado con el alma. Y entonces lo desconocemos. Pero el alma vive en esa ley. Por tanto, en el mundo del alma, todas las almas viven esa energía. A medida que el ser humano va caminando el sendero espiritual, en las etapas avanzadas de la vida espiritual, en el discipulado y sobre todo en el sendero de iniciación, la personalidad en un momento dado toma conciencia de que tiene que renunciar muchas veces a las cosas personales para ayudar al bien del todo. Y lo siente. Por eso la vida de todos los iniciados, en sus últimos estadios, son vidas de sacrificio, en favor de los demás. No hay ninguna vida de ningún iniciado en el que no veamos la actuación de la vida del sacrificio. Se sacrifican por los demás, ellos no tienen necesidad, pero sin embargo se sacrifican por los necesitados, por la gente enferma, impartiendo la sabiduría, renunciando a muchas cosas, incluso renunciando a su progreso personal durante muchos periodos de tiempo. Fijaros en la vida del Buda. Buda hace ya muchos cientos de años que llegó a la perfección humana, más allá que el Cristo. Buda está más allá que el Cristo. Sin embargo, él renunció a seguir su progreso personal, digámoslo así, para estar en contacto con toda la humanidad hasta que el último ser humano alcance la realización humana. Y hizo ese juramento: yo estaré con vosotros. Y en cada luna llena de Tauro, en el festival de Vesak, el Buda vuelve a la Tierra para ayudar a los seres humanos. Ayuda al Cristo, a la jerarquía, y distribuye energías muy elevadas el Buda para que luego la jerarquía y los maestros lo distribuyan a toda la humanidad. Por tanto, él renunció. Por eso, a medida que el ser humano llega a los estadios ya más avanzados de la vida espiritual, empieza a reconocer esa ley de la vida del alma, que es la ley del sacrificio. Y eso es algo de manera natural, surge, no es algo autoimpuesto, sino que igual que nosotros tenemos el instinto de comer y tenemos, aparece las ganas de comer, pues llega un momento en la vida del ser humano que aparecen las ganas de sacrificarse por los demás. Y es lo que su alma le está pidiendo. Entonces, fijaros en la vida de todos los iniciados porque son ejemplos de la vida de sacrificio, en el sentido de que renuncian a muchas cosas personales para ayudar al mayor número de seres humanos. ¿Es una ley o cosa? Sí, bueno, cuando ha terminado. Sí. Particularmente creo que es importante llegar a la semántica del concepto de sacrificio, porque nos rechina a algunos debido a una educación en la que ha primado ese elemento, ese concepto, porque es que hay sacrificio, renuncia, esfuerzo. El ejemplo que tú has puesto: el padre, la madre ve al hijo mal y se sacrifica por él. Pero si ahondamos en ese acto,
lo que le ocurre o lo que nos ha ocurrido al Padre es que nos sentiríamos peor si no hiciéramos el llamado sacrificio. O sea que el sacrificio no es una renuncia al yo, es una amplificación superior del yo, pienso. Es una amplificación superior. Pero yo estoy mejor. El Buda renuncia porque si no renunciara estaría peor. Por lo tanto, el sacrificio no es una merma, no es un dolo, es una opción, es una actitud, es un grado de conciencia o de inteligencia. Pero tal como lo hemos asumido desde etapas dejados a nosotros una huella negativa, el sacrificio algunas veces va en contra, tal como lo hemos recibido, va en contra de nuestra propia evolución. Porque el caso normal de que en un semáforo se acerca a una persona que ahora está por regla general extendida de los africanos y demás. Entonces, ¿qué hago? ¿Me sacrifico por él y le doy una cosa que a mí me interesa o me contento dándole? Es decir, que hay que ahondar en el concepto o la vivencia para saber exactamente que el sacrificio no es una renuncia, es una opción inteligente, en la que conlleva un esfuerzo o conlleva una opción que, digamos, mata al inmovilismo, porque en sí mismo debe de implicar un progreso, debe implicar una trascendencia superior. O sea que el sacrificio para mí es una opción inteligente. Pero, no sé, estoy matizando, dándole vuelta. Aquí se mezclan conceptos de la tradición judeo-cristiana con lo que se entiende esotéricamente del sacrificio. Por eso yo os invito a ir a las fuentes esotéricas, no las fuentes judeo-cristianas, que sabemos muy bien lo que han hecho. Por eso yo invito a que leáis con tranquilidad y con profundidad lo que significa la ley del sacrificio, para que nos demos cuenta de que el sacrificio es una ley a nivel del cosmos. A nivel del cosmos. Igual que la jerarquía. La jerarquía es también una ley del cosmos. Y hay personas que por su educación sienten un rechazo visceral al tema de la jerarquía. Pero es que la jerarquía es una realidad en el universo. En una familia hay una jerarquía, por padres y el niño pequeño. Cosmos ocurre lo mismo. Los seres más evolucionados jerárquicamente son más elevados que los menos evolucionados. Y eso es un concepto de la jerarquía. Pero hay que entenderlo de acuerdo como se entiende en el plano espiritual. Por eso hay que intentar obtener la comprensión esotérica de todos estos conceptos. Y quizá olvidarnos de toda la carga mental y emocional, de prejuicios y de tergiversaciones que hemos sufrido aquí en Occidente, que tienes toda la razón. Creo que una manera o un modo o una fórmula para entenderlo, como lo dan esotéricamente los maestros, podría ser para quitar un poquito de impuestos de nuestra. Si nos vamos a la raíz de sacrificio, sería sacro oficio. La otra perspectiva diferente a lo que ya tenemos grabado antiguamente como nota, para que tengamos un poco. Bien, por eso, pues a quien quiera, pues yo le aconsejo que lea no solo la ley del servicio o la ley del sacrificio, que lea las 7 leyes de la vida del alma, porque entonces se le ampliará su conciencia. Entenderá por qué una de esas 7 leyes es la ley del progreso grupal. Evolucionamos en grupo, no individualmente. En consecuencias muy importantes. De aquí la insistencia de la jerarquía para trabajar en grupos. Decías un poquito por encima del impulso magnético a que haría referencia. Bien. No me quiero extender porque todas estas leyes podríamos hablar un seminario entero. Si no, en un seminario, si queréis, más adelante, en un futuro, podemos hablar, ¿vale? Pero si no, nos vamos a apartar del tema de hoy y no vamos a llegar. Como tenéis el libro, lo podéis pasar en PDF, yo os invito a que lo leáis con tranquilidad.
¿De acuerdo? Y si alguien tiene alguna pregunta, pues que me la pueda hacer. He puesto aquí mi correo electrónico. Os quería decir que quien tenga dudas o quiera preguntar algo en torno a la enseñanza, a la meditación, a todo lo que estamos hablando, me puede escribir con toda confianza. Si es un tema de organización de grupo, sobre los CDs, o sobre las meditaciones, o sobre el local que ahora quieren coger en Córdoba, todo esto, tema organizativo, aparte. Tema de dudas de la enseñanza, o sobre la meditación, me la podéis escribir a mí. Este es mi correo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también he puesto donde podéis descargaros también, si no lo queréis comprar, 2 de aquellos libros que recomendé ayer, que es A los pies del maestro y Luz en el sendero, de Mabel Collins. En esta web de la Sociedad Teosófica Española están esos libros y otros, y os los podéis descargar perfectamente. ¿De acuerdo? En la imitación de Cristo, de Kempis, también está en internet, lo podéis localizar, pero yo he cotejado el PDF que hay en internet con los libros que venden, y yo aconsejo mejor el libro. Porque la traducción que hay en internet no es demasiado fiable. Pero estos 2 libros de A los pies del maestro y Luz en el sendero los podéis encontrar en esta web. También me dijeron que Upasika, que alguna vez os la he recomendado, una web, dicen que ahora la vuelven a abrir, después de un tiempo que estaba cerrada, pues también ahí tenéis multitud de libros para descargaros gratuitamente, libros de Alice Bailey, de la teosofía y de todos los movimientos esotéricos y espirituales. Se llama Upasika. ¿Cómo? Upasika, pero hasta ahora estaba cerrada, la habían cerrado, pero ahora no sé, me dijo Fernando que la habían abierto. Pues poner Upasika o K. Es una web en el que, pues como servicio a la gente que busca, Upasika. También otra web que es muy interesante, que contiene nada más y nada menos, contiene todos los libros de Vicente Beltrán Anglada, que fue un discípulo avanzado español. Pues ahí tenéis muchos libros de Vicente Beltrán Anglada, que ya está muerto, muy interesantes. Entonces podéis encontrar, pues también, creo que se llama Vicentena, la página web, y ahí tendréis conferencias transcritas, tenéis MP3 y también tenéis Vicente Beltrán Anglada, sobre todo, creo que será siempre reconocido por la trilogía de los Devas. Él fue durante muchos años estudiante de ingeniería de la Escuela Arcana, secretario, y él luego fue un gran conferenciante durante muchos años, y tiene quizá para mí la mejor trilogía sobre los Devas, basada esencialmente en la enseñanza del tibetano, porque él era un estudioso muy profundo del tibetano. Entonces tiene también libros personales en el que explica sus experiencias en el ashram, sus experiencias con otros condiscípulos, y resultan muy interesantes. Hay un libro que se llama Mis experiencias espirituales, que explica experiencias que tuvo en Montserrat con determinados ángeles y sus experiencias dentro del ashram. Su primer libro, que se llama La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, es un libro extraordinario. Me refiero que toda la bibliografía de este autor es extraordinaria. Fue un gran discípulo español. Bueno, pues entonces invito a que tengáis más información sobre la ley del sacrificio, y como aparece en los estadios más adelantados de la evolución humana, por tanto, ahora no nos afecta. En un momento lo que nos puede afectar es lo que podamos ir sintiendo en nuestro corazón en cuanto a esa necesidad de servir, que puede inundar nuestro centro cardíaco, y que eso es lo que tenemos que aprender a percibir, a sentir, a manejar y a intentar no obstruir, no obstaculizar en la personalidad, para que esa energía pura del alma
no se tergiverse y no se vicie de alguna manera con las fuerzas o los deseos de la propia persona. Y aquí todo el trabajo de formar el carácter, porque siempre es la personalidad, los tres cuerpos, quien está poniendo los problemas, debido a su falta de evolución y a su falta de refinamiento y a su falta de vibración elevada. Tener en cuenta que nuestra alma, nuestro Dios superior, es ya un maestro con mayúsculas en su propio plano. El alma es un maestro en su propio plano, en su propio mundo. Porque cuando nuestro Cristo interior, nuestro maestro interior, tiene que hacer llegar su energía tan elevada y tiene que atravesar los tres cuerpos, es como si un rayo de luz de una linterna tuviera que atravesar montones de bloques de cemento. Pasa. La luz no pasa. Aquí siempre tenemos, imaginaros una bombilla encendida, y de repente a esa bombilla le ponemos un globo de color gris, luego encima de ese globo le ponemos otro globo por fuera de color verde oscuro, y luego otro globo que encienda los otros dos globos de color, pues, azul oscuro, negro casi. Entonces, claro, al final, esa bombilla que está siempre luciendo va perdiendo luminosidad y al final no vemos nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sacar el Mr. Proper y empezar a limpiar cada globo. Y empezar a quitar el polvo y la suciedad de cada globo. Primero el globo externo, el cuerpo mental, luego el cuerpo emocional y luego el cuerpo físico. Y cuando los tres globos han quedado limpios y transparentes, la luz del alma la podemos ver y recibir, pero ojo, no con su total brillantez, porque queráis o no, los globos impiden de alguna manera el paso de la luz. Pero no es lo mismo tener unos globos sucios llenos de polvo o unos globos de cristal transparentes. Pues el trabajo del discipulado, del probacionista, es ir limpiando sistemáticamente mediante un ritmo, mediante una disciplina, esos tres globos: el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, impidiendo que todo ese polvo y esa suciedad obstruya la luz del alma. Cuando eso lo conseguimos completamente, nos convertimos en un hombre o en una mujer perfectos. Mientras tanto, pues tenemos que darle al Mr. Proper. O no sé, a la hack o lo que queráis. Cada uno tiene su propio método de limpieza. ¿Y por qué será? ¿Sí? ¿Por qué será todo tan complicado? ¿Por qué? ¿Tan complicado? Todo es complicado. Bueno, a lo mejor nos parece tan complicado, pero a medida en que evolucionamos, nos dicen que es mucho más sencillo de lo que nos parece. Para el alma es sencillo todo esto. Pero para la personalidad que no está en contacto con el alma es complicado. Por eso la única manera de ver la simplicidad de todas estas verdades es que nuestra alma vaya controlando y vaya poseyendo más y más la personalidad. Llega un punto en que la personalidad sabe aquí y ahora que siempre ha sido el alma, que es el alma y que será el alma. Y lo sabe el cerebro físico, porque en ese punto vive en dos mundos. Vive en el mundo del alma y vive en el mundo del cuerpo físico. ¿Lo sabes? Alcanzamos esa doble conciencia. Ahora no, solo tenemos la conciencia de la personalidad, del cuerpo físico, pero no tenemos la conciencia despierta de que somos el alma. Y eso es lo que tenemos que adquirir. Eso es el trabajo del probacionista y del discípulo. Adquirir esa conciencia.
Pues lo único que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Piamente. Trabajar y ir dándole al Mr. Proper. Y aplicar el triángulo que estamos viendo. Meditación, estudio, crear un carácter, formar un carácter y luego pues dejar que el anhelo natural del alma del servicio se vaya expresando en la vida cotidiana. Bueno, es difícil, no, es la evolución humana. Es simplemente la evolución humana. Entonces, si creemos que es muy difícil o que es casi imposible, estamos ahí introduciendo una creencia limitadora. Y la creencia simplemente es un pensamiento, estamos sembrando un pensamiento limitador. Entonces tenemos que quitar las creencias limitadoras, por eso es un trabajo interesante, el trabajo con las creencias. Porque nosotros no llegaremos nunca más lejos que nuestras creencias. La creencia es una prisión. Más allá de esta prisión, de nuestras propias creencias, no podemos salir. Y esta prisión la hemos creado nosotros con nuestras creencias, que son determinados pensamientos. Por tanto, en el trabajo espiritual llega un punto que uno tiene que trabajar también con las creencias, para que no nos limiten. Para que no nos limiten. Desaprender lo aprendido. Es lo mismo. Desaprender lo aprendido. Los nombres, pero es lo mismo, es trabajar con las creencias. ¿Por qué? Porque son limitaciones. Son limitaciones del cuerpo mental, del vehículo mental. Y eso es importante cuando trabajemos con el refinamiento del cuerpo mental. Esto más adelante hablaremos sobre el trabajo con las creencias, porque es una gran limitación. Porque la mayoría de estas creencias se han implantado en la infancia. Aquello que nos dijo mi padre que yo no servía, aquello que me dijo mi madre en un momento dado o el profesor que yo era un inútil. Pues el niño se lo puede creer o no se lo puede creer, pero si se lo cree, está creando una creencia limitadora que le va a perjudicar toda la vida. Por tanto, las creencias es un tema muy, muy importante si queremos seguir por el camino espiritual. Bien, vamos entonces a continuar. A medida que la energía del servicio empieza a aflorar a través de la personalidad y del centro del corazón, porque si sale a través del plexo solar, pues ahí entonces tenemos ahí dificultades para nosotros, tenemos sensaciones de pesadez porque creemos que nos sacrificamos, tenemos ahí todo tipo de brollos o espejismos como existe el espejismo del servicio. Es que cuando esa energía pura llega a través de los tres cuerpos, como se enfrenta ahí a determinados bloqueos, prejuicios, espejismos, pues entonces esa energía, en vez de fluir de manera natural por el centro del corazón, fluye a través del plexo y ahí pues vienen los problemas. Cuando esta energía del servicio fluye de manera natural y sin bloqueos a través del centro del corazón, entonces produce inevitablemente ciertos efectos en los cuerpos. Es como un torrente de agua limpia que de repente atraviesa un campo, llamadas tierras, y claro, eso arrastra muchas cosas. Entonces, ¿qué efectos produce la energía del servicio del alma cuando atraviesa pues los tres cuerpos? Pues en definitiva lo que hace es curar, sanar. Hay muchas personas que tienen enfermedades que cuando dejan de bloquear la energía del servicio que hay en su corazón, sanan de muchas enfermedades. Porque eso es una bocanada de aire nuevo. Una bocanada de agua cristalina que limpia muchas cosas retenidas durante años y vidas. Y entonces lo que hace es sanar. Sana la mente, limpia la mente
sana el cuerpo emocional, limpia heridas emocionales, barre escombros emocionales acumulados de años y de vidas, barre traumas. Finalmente, es capaz también de limpiar y barrer enfermedades. Yo he comprobado en mi consulta muchas veces que hay personas que tienen ese bloqueo y cuando se dedican de manera natural y dejan a fluir espontáneamente ese sentimiento bloqueado o tergiversado, se olvidan de su enfermedad primero, durante un tiempo. Y luego les preguntan, ¿qué tal tu enfermedad? Ay, pues si ya no tengo la enfermedad, me he curado. No sé, ya la tengo. Por tanto, el servicio es sanador. Es una energía sanadora. Esto es básicamente lo que hace la energía del servicio, la energía del alma. Sanar los tres cuerpos. Cuando dejamos que limpie y que barra todos esos bloqueos, todas esas energías o fuerzas que están bloqueando y obstruyendo la energía de nuestro propio maestro interior. También tiene consecuencias esotéricas. Integra la personalidad en solo una unidad funcionante. La persona se hace magnética, muy magnética. Las personas empiezan a verse atraídas por ese servidor. La gente se encuentra a gusto y empieza a buscar su compañía, empieza a buscar su ayuda. Se convierten los servidores sinceros y naturales en seres magnéticos. Como imanes atraen a la gente. La gente se siente a gusto con esas personas. La gente, cuando se reúne en torno a un verdadero y espontáneo servidor, pues también es gente que sana emocionalmente, sana mentalmente y también sana incluso físicamente. ¿Qué le ocurre a un trozo de hierro que se pone al lado de un imán? Dejar un trozo de hierro al lado de un imán algunos días. Pero el imán ha hecho algún esfuerzo o ha tenido algún propósito para imantar al hierro. ¿Tiene alguna propuesta? ¿Se ha sacrificado el imán? No. Es que es la naturaleza del imán. La naturaleza del imán es irradiar su energía, su magnetismo, y que se pone alrededor del imán, queda imantado. Lo mismo ocurre con un servidor. Alguien que es capaz de servir cada vez más a la sociedad, pues se convierte en un ser muy magnético, en el que todo el mundo se siente atraído por esa persona. Y la gente cuando se reúne en torno a esa persona, pues al cabo del tiempo dice, caramba, pues me siento mejor, o tenía unos problemas mentales y ya no los tengo, o tenía ciertas heridas emocionales, ciertas cicatrices, ciertos traumas, y pues oye, pues ya no los tengo, me siento bien. Y gente incluso, pues que físicamente se cura de determinadas enfermedades. Pues es simplemente porque ese servidor se ha transformado y se va transformando en un imán, en un ser magnético. Y el que se pone en su aura, pues también comparte su magnetismo espiritual. Por tanto, el servicio tiene muchas implicaciones, muchísimas. También en el cuerpo etérico, porque cuando esa energía desciende del servicio de manera natural, los chakras, los 7 chakras principales, se van transformando en lotos, que es el destino de un chakra. Los chakras son discos que van girando, pero el destino de los chakras es transformarse en verdaderos lotos de energía espiritual. De manera que cuando el servicio llega finalmente sin bloqueos al cuerpo etérico, va transformando los chakras, los discos, en verdaderos lotos de energía espiritual. Y eso produce cambios importantes en la conciencia. De manera que, fijaros todos los efectos, las consecuencias del servicio. Se produce de manera indirecta, de manera secundaria.
sin buscarlos. ¿Alguna cosa que queréis? O sea que seréis como dioses. ¿Eh? Seréis como dioses. Ya somos dioses. Lo que ocurre es que en la metáfora de la manzana está un poquito esto también, ¿no? Yo no es que quiera ser la pulga que de la lata, pero cada vez que oigo todas estas cosas digo, qué feliz está el ego con todo esto, ¿no? Yo aquí siendo atractivo, es tremenda la tentación que creo que hay en todo este discurso para malinterpretarlo. Lo digo señalándome, ¿eh? No quiero con esto expandir. Por eso hay que trabajar, Luis, Claro. el carácter. No, sí. Si está todo... Tú ubicas simplemente la primera estrofa de Luz del Sendero. Mata la ambición. Y eso tiene que ver directamente con la personalidad. Pues la personalidad es muy poderosa. El ego, como tú dices, es muy poderoso. Por eso tenemos que vigilarlo continuamente y tener mucha discriminación, mucho discernimiento, mucha humildad. Porque son cualidades, virtudes de carácter que van ayudándonos a caminar por el sendero. Por eso es obligatorio, es esencial formar el carácter. Formar el carácter es otra manera de decir que tenemos que ir disminuyendo progresivamente la fuerza del ego, la fuerza de la personalidad. Los ángeles lunares, esotéricamente los tres cuerpos, se les llaman los ángeles lunares, mientras que al alma se le llama el ángel solar. Pero los ángeles lunares son muy poderosos, pero poco a poco van perdiendo fuerza, a medida que el aspirante espiritual sigue avanzando. Y finalmente el ángel solar pues controla a los ángeles lunares, expresa nada más lo que él les dice. Ya no van por libre. De manera que el servicio, cuando fluye de manera natural a través del ciclo cardíaco, va produciendo tremendos efectos y tremendos beneficios en el servidor y también en sus cuerpos y en su medio ambiente, en su medio circundante. A medida que, como vamos viendo, uno se va trabajando el carácter, se va trabajando todas las demás cosas. Va meditando, va estableciendo el contacto con el alma para que ese circuito se cree y se establezca. Bien, cuando servimos, deberíamos intentar tener en cuenta tres cosas. Primero, y esto es relativo a no contestando a lo que ayer preguntaba Luis, tener en cuenta los motivos que subyacen detrás de este sentimiento de servir. Luego, tener en cuenta el método de servir o los métodos de servir, tener en cuenta la actitud recomendable después de servir para no caer en el espejismo del servicio. ¿Sabéis? El maestro tibetano, que es un maestro muy sabio, se dice que de todas las jerarquías es el maestro que mejor conoce los rayos de todas las jerarquías. Es un maestro de conocimiento extraordinario. Entonces, escribió un libro sobre todos los espejismos con los que se puede encontrar un buscador de la verdad. Se llama el libro Glamour o Espejismo Mundial. Ahí se habla de todo tipo de espejismos que pueden aparecer en la vida de un buscador. Y él entonces nos da esa información para prevenirnos, para decirnos, no penséis que todo el campo es orégano, que seguramente encontraréis muchas pruebas. Y escribió un libro pues que tendrá a lo mejor 200 páginas por lo menos, específicamente a todos los espejismos con los que nos podemos encontrar en el camino espiritual. Y espejismos además asociados a cada rayo especialmente. De manera que si ya sabemos o intuimos cuál es nuestro rayo del alma y nuestro rayo de la personalidad,
pues podemos ir directamente al capítulo de nuestro rayo y ver si realmente, sobre todo en el rayo de la personalidad, tenemos algún espejismo. Por un cual es un libro muy práctico, que se llama Espejismo. Se llama Glamour, Espejismo Mundial. Entonces es un libro para conocer cómo funciona la personalidad cuando tergiversa ella misma la energía pura del alma. Pues habla de Maya, del espejismo, de los espejismos y de las ilusiones, porque también tenemos ilusiones mentales. Tenemos pensamientos mantenidos durante años o vidas que deforman nuestra visión del mundo y de la vida, porque vemos el mundo a través de ese pensamiento, y entonces el mundo está coloreado con ese pensamiento, con esa ilusión, con esa creencia, con ese espejismo mental. Por tanto, él, que conoce realmente las dificultades por las que se va a ir, por las que va a ir caminando un buscador de la verdad, escribió un libro específicamente sobre todas estas cosas. Sobre Maya, sobre los espejismos y sobre las ilusiones. Y explica también la manera como se pueden ir disolviendo. Es un libro práctico, muy práctico. Quizá para la gente que no ha leído nada de Alice Bailey, pues puede resultar en algunas partes un poco complicado, pero es cuestión de insistir y simplemente las neuronas cerebrales pues se irán expandiendo, creciendo. Las neuronas son como una goma elástica, ¿no? A medida que nos esforzamos, cuando ese libro lo leamos dentro de un par de años, entenderemos muchísimo más. Y al cabo de muchos años más, pues entonces, cuando leamos el libro, entonces veremos, mira, esta experiencia que he tenido, que tuve, mira, está en el libro. Con lo cual ya leeremos menos libros. Es que al final ya no leí libros. Porque en ningún libro existe la sabiduría con mayúsculas. La sabiduría solo se puede revelar desde nuestro propio interior. En los libros solo encontraréis conocimientos. Sí, es el A, I, O, U. El abecedario es la vocal. Pero el auténtico libro sois vosotros. Es cada uno de vosotros. Claro, un niño cuando es pequeño, en el parvulario dice, mira, ahora escribe mamá, y le ponen 2 líneas, y ma, ¿no? Pero cuando ese niño ya de tener 3 años o 4 años, tiene ya 8 años, pues ya, ¿verdad que no necesita las 2 líneas para hacer ortografía? Hace ya escritura libre. Por lo mismo, los libros nos ayudan en una fase determinada de la vida espiritual, pero luego uno va en busca del mejor libro que está dentro. De ahí el énfasis de pasar de la lectura, pasar a la vía interior, al conocimiento interior, a la meditación, a ir hacia adentro. De ahí el énfasis que se pone siempre en todas las tradiciones espirituales, en ir hacia adentro, en la meditación, estar el mayor tiempo dentro de nosotros, no fuera. Por ahí la importancia de observar la respiración, porque si observamos la respiración estamos dentro, no estamos fuera. De esa manera, porque creo que escucho años, los 30 años, nosotros estamos todavía empezando. Tú no sabes lo que quieras, tú no sabes lo que quieras. Pero yo digo lo que yo acuerdo. En general no es la primera vez. Esto ya desde los 18 años, ¿no? Sí. En este camino. Eso es una excusa y es una creencia. Es que al principio se pone una al día por los libros. Te aseguro. Yo conozco personas que han entrado al camino espiritual y 5 o 6 años o 7 años
han llegado mucho más lejos que yo. Llevan ellos 30 años. Por eso no me sirve. No me sirve. Entonces, uno no tiene que ponerse excusas. Uno tiene que creer en su propio Dios interior. Tener fe y confianza en que tenemos una partícula de Dios dentro y que eso nos llevará tan lejos como a nosotros le dejemos. Tanto, no me valen las excusas ni la limitación. Cada uno tiene su propio ritmo, eso es una realidad, pero todos tenemos esa partícula de Dios. Tanto, nuestro trabajo es dejar que salga, que se exprese. Intentar no ponerle impedimentos, desaprender lo aprendido, que es más bien bloqueos lo que le ponemos a esa energía que está en nuestro corazón. Bien, entonces ya hemos visto los resultados, los efectos que produce la meditación y ahora estamos viendo algunas cosas que es importante tener en cuenta a la hora de servir. Y, por último, desarrollar habilidades. Simplemente son algunas reflexiones cuando sintamos de verdad, de manera sincera, ese espontáneo deseo de servir. Los motivos. Como la personalidad al principio, pues lógicamente, al principio siente ese impulso de servir, es como un gusanillo que le llega y que está dando, ¿no? Pero eso, cuando esa energía desciende y se encuentra con los cuerpos, hemos dicho que eso pues se puede manifestar de manera limpia a través del corazón, dando respuesta a cada necesidad, o sale a través del plexo y entonces, tengo que servir porque me dicen que tengo que servir, porque Valentía ha sugerido que sirvamos, tenemos que ahora crear un grupo para servir en Córdoba. Eso es que ya está saliendo el tema por el plexo. Y aquí que lo más importante sea, sobre todo, establecer el contacto con el alma, permanecer en el ser espiritual, hacer la conexión con el alma. Y eso es lo más importante, el otro vendrá, es secundario. Entonces, cuando al principio sale esa energía, sobre todo en los principiantes impetuosos que empiezan a sentir eso, pues entonces lo que hay que hacer para asegurarse que eso pues está bien encaminado es preguntarse y vigilar los motivos. Esta es la regla de oro, no solo para entender el servicio, para que el servicio no se tergiverse, sino en general para toda la vida espiritual. Y es preguntarnos muy a menudo, antes de actuar, cuál es el motivo que hay detrás de esto que voy a hacer ahora. Preguntarse, pararse a preguntar. Porque detrás de cada acción siempre hay un motivo, eso es inevitable. Siempre detrás de cada acción hay un motivo. No hay ninguna acción sin motivo. Todas tienen un motivo. Por tanto, hay que ver qué motivo tenemos de esa acción que vamos a emprender. Y si ese motivo es egoísta, entonces es mejor abstenerse. Esperar hasta que los motivos poco a poco se vayan sublimando y haciéndose cada vez más puros, más altruistas. Entonces, analizar los motivos es un buen ejercicio para la vida espiritual y para que la energía del servicio fluya sin obstrucciones y sin tergiversaciones por parte de la personalidad. Luego, el método. El método, en general, consiste en tener, sobre todo, ya lo hemos dicho, discernimiento, mucha discriminación. Utilizar la facultad del discernimiento. La capacidad de discernimiento no es una capacidad mental, es una capacidad de búdica. Tenemos aquí el plano físico
Tenemos aquí el plano emocional, con su cuerpo, tenemos aquí el plano mental, el superior y el inferior, y luego tenemos aquí el plano búdico, que es el plano que se llama del amor o intuición. Una de las características del plano búdico es el discernimiento. Es la capacidad para distinguir lo real de lo irreal. La capacidad para distinguir lo transitorio de lo eterno. La capacidad para distinguir la oscuridad de la luz. Lo que nos conviene como almas y lo que no nos conviene. Y ese discernimiento es una energía del plano búdico. Por eso cuando la personalidad se va trabajando, a medida que se va trabajando, ese discernimiento, que es la energía búdica, se empieza a infiltrar en el cerebro. Y empezamos a darnos cuenta más y más, y empezamos a discernir entre lo real y lo irreal. Lo que es importante en la vida de lo que no es importante. Lo importante de lo secundario. Recordad, el discernimiento no es mental. Proviene de la luz de Budi. Y Budi, que es el principio de la luz, se estimula maravillosamente pronunciando Gayatri. Gayatri. Om Bhurvubhuvah Suvah. No existe ningún mantra más poderoso para estimular Budi, la luz, que Gayatri. Con lo cual, tendremos cada vez más luz en nuestra vida. Más luz proveniente del alma. Ese es uno de los efectos mágicos de trabajar con los sonidos sagrados. Por tanto, Gayatri, la canción de la luz, es el mantra más importante para despertar la luz de Budi que se infiltre a través de los cuerpos, que los ilumine y llegue finalmente al cerebro físico en forma de discernimiento. Por tanto, a la hora de servir, tenemos que tener discernimiento. Para no meternos en un berenjenal y en un extremismo. Y ese discernimiento no es mental, insisto. Es una capacidad, una cualidad de Budi, el principio Budi. Luego, en cuanto al método de servir, también tenemos que ser adaptables. Significa ser adaptable. ¿Qué significa? Significa, pues, muchas cosas. Entre otras cosas, significa no duplicar el trabajo que otros ya están haciendo. ¿Para qué yo voy a montar una Cruz Roja? Sí, hay otros que ya lo han montado. No decimos que el servicio es la captación de la necesidad humana en el corazón y a eso de manera natural le damos una respuesta. Pues entonces, si tenemos discernimiento, entonces veremos que no tenemos que duplicar cosas que otros ya le están haciendo. Eso es pérdida de energía, pérdida de fuerza, disipación de la fuerza. Y es lo último que tenemos que hacer en la vida, es aplicar la ley de economía, que es una ley universal. En los tres mundos inferiores, mental, emocional y física, la ley que lo rige es la ley de economía. Por tanto, tenemos que empezar a trabajar con esta ley y no disipar la fuerza, porque nuestra fuerza y energía es limitada. Quien no se detiene ante nada, quien cree que el día tiene 48 horas, está abocado al fracaso. Uno tiene que saber la dosis de fuerza y energía que tiene para dosificarla. Por tanto, en el tema del servicio hay que hacer exactamente lo mismo. La adaptabilidad también consiste en cuando llega alguien que está más capacitado que nosotros, saber retirarnos y dejar paso a otros. Eso es ser adaptable. Si uno persiste en continuar cuando hay un hermano o alguien que llega y es más eficiente que nosotros, ahí estamos cayendo en un espejismo. Pero también lo contrario, cuando resulta que surge una oportunidad para prestar un mayor servicio
y llega otra persona menos eficiente que nosotros, que puede desempeñar la tarea que nosotros estamos haciendo, y surge una necesidad que nosotros podemos cubrir, tenemos que tener miedo, tenemos que dar ese paso. Porque a veces tenemos nuestros propios proyectos de servicio y a veces lo que nos llega no se ajusta a nuestro propio proyecto de servicio, es la necesidad. Si trabajamos desde aquí, entonces sintonizaremos con esa necesidad y entonces nos ocuparemos de responsabilidades mayores y dejaremos nuestro trabajo a otras personas que son menos hábiles que nosotros. ¿Seguís? Son las dos cosas. Apartarse cuando hay alguien más eficiente, pasar al segundo plano y lo mismo cuando nos llega el momento, pasar al frente. La mejor manera para aprender todo el servicio y ver todas estas cosas es un grupo. Un grupo es el mejor laboratorio que existe en el mundo para aprender todo lo que es el servicio, todo lo que implica. Porque en un grupo nos conoceremos. Veremos cómo funcionamos, veremos cómo funcionan los demás y veremos cuál es nuestra respuesta ante cada situación. No hay ninguna mejor oportunidad que un grupo. Nosotros, por la mañana en la meditación en nuestra casa, somos un iniciado. Nos levantamos de meditar, soy una mujer maravillosa, tengo un cuerpo mental, emocional, etérico, limpios, puros, perfectos. Llegamos al grupo y nos tiran los datos a la cabeza. No, pero ¿yo qué he hecho? Bien, bueno, pues de cada situación en un grupo aprender. Tenemos que aprender a cómo servir. Tenemos que aprender. Por eso la insistencia de la jerarquía en trabajar en grupo. Si la única cosa que aprendemos de este seminario es la importancia que da la jerarquía de trabajar en grupo, habremos conseguido nuestro objetivo. Solamente con eso. Bien, entonces, ser adaptables en las situaciones que nos trae la vida para servir cada vez de mejor manera, de manera más eficiente. Luego, hacemos un servicio determinado. Nos llega, satisfacemos la necesidad y entonces hacemos el servicio. Entonces, ¿qué actitud es la más aconsejable? Bueno, pues la actitud más aconsejable es sobre todo desapasionamiento. No orgullecernos de lo bien y maravillosamente que hayamos hecho las cosas. Pasar del tema. Y no solo eso, sino olvidar totalmente lo que hemos hecho. Porque la evolución va siempre hacia adelante, nunca va hacia atrás. Entretenerse pensando en lo que hemos hecho, eso va en contra de la propia ley de evolución. Hay que olvidar cada trabajo realizado. Eso está muerto, ya ha pasado. Y mirar siempre hacia adelante, haciendo las cosas lo mejor posible, pero no mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque en cada momento hacemos las cosas lo mejor posible, con la mejor buena voluntad posible, pero siempre puede haber fracasos o puede haber mucho éxito. Si tenemos éxito y nos orgullecemos, pues estamos cayendo en un espejismo. Y si las cosas no salen como nosotros habíamos planificado y son un fracaso, entonces nos deprimimos. Con lo cual, lo mejor es olvidar el trabajo realizado. Una vez que hemos plantado la semilla, dejamos que crezca y nos vamos a plantar otra semilla inmediatamente. Por eso, en el acto tibetano, cuando leáis en vuestra casa, que seguro que leeréis esta semana que viene, la ley del servicio en el segundo tomo del tibetano, da un mantra muy importante que os recomiendo que lo leáis de vez en cuando,
Referente a la ley de servicio, y hace referencia a este aspecto, dice: desempeño mi parte con firme decisión y decidida aspiración. Miro arriba, ayudo abajo. No sueño ni descanso. Trabajo, sirvo, ruego. Olvido el trabajo realizado. Me elevo sobre mi yo vencido. Me esfuerzo olvidando toda recompensa. Renuncio a la paz, rechazo el descanso. Y en la atención del dolor me pierdo a mí mismo para encontrarme a mí mismo y así penetrar en la paz. Solemnemente me comprometo a realizar todo esto invocando a mi yo superior. Es muy bonita, aunque a veces a una persona le puede dar repelús, porque dice cosas que a veces nos cuesta decir. Pero bien, era porque dice: olvido el trabajo realizado. Hacemos una cosa, no sé qué, punto pelota, cerramos el tema y adelante. ¿De acuerdo? Con desapasionamiento, sin entusiasmo, y sin también deprimirnos, porque las cosas no salen muchas veces como queremos que salgan. Salen pues como tienen que salir. ¿De acuerdo? Ni el análisis posterior para aprender de si era un fracaso, por ejemplo. Sí, una evaluación rápida, pero no un entretenimiento obsesivo para ver si hemos hecho muy bien las cosas o muy mal, ¿sabes? Sino evaluación rápida. ¿De acuerdo? Evaluación rápida. Bien, y luego, una cosa importante que hay que tener en cuenta es que hay que desarrollar habilidades para el servicio. Porque unas cosas que sintamos en nuestro corazón el deseo de servir de una manera natural, pero luego no tengamos habilidades ni hayamos desarrollado instrumentos en la personalidad, herramientas para ser útiles. Con lo cual, ¿en qué vamos a ayudar? Si yo siento la necesidad de ayudar a la gente que sufre, y siento que tengo que ayudar a la gente en el campo emocional, aliviando el sufrimiento humano, en el campo de la sanación, tengo que prepararme. Tengo que estudiar. Tengo que formarme. Si no desarrollo esas habilidades, no podré lograr servir eficientemente ni adecuadamente. Por tanto, uno tiene que formarse, tiene que aprender, tiene que estudiar y desarrollar herramientas y habilidades para ser un buen servidor. Si no nos formamos, no podemos ser eficientes servidores. Y la jerarquía no quiere solo personas de buena voluntad. No quiere solo personas de buena voluntad. Quiere personas que sean hábiles, médicos, que estén dando la cara en la seguridad social y que sean capaces de subjetivamente hacer un trabajo espiritual para transformar el medio donde ellos están. Por tanto, hay que formarse, hay que aprender y hay que hacerlo toda la vida. Toda la vida hay que estar formándose. ¿Esto ha quedado claro? Bien, porque, insisto, la buena voluntad no basta. La buena voluntad no basta. Pues en el campo que elijamos tenemos que formarnos, tenemos que estudiar, tenemos que adquirir habilidades, herramientas, conocimientos. Y entonces podremos aplicar muchos conocimientos subjetivos. Mirad, todas las personas que trabajan en el campo de la medicina, enfermeras, aquí veo que hay en este grupo muchos auxiliares, hay enfermeras, algún médico. Vosotros, da igual, médicas, bien, no. Cuando realizar vuestras tareas, podéis al mismo tiempo hacer un gran trabajo subjetivo. Un gran trabajo subjetivo.
Uno puede ayudar a una persona que necesita estar en la cama y puede hacer uno un trabajo subjetivo. Luego, por la noche, en su casa, ayudando a esas personas. Uno puede ser terapeuta, dar esencias florales, homeopatía o masaje y puede hacer un formidable trabajo subjetivo de manera paralela, sin que nadie lo sepa. Pero claro, tenemos que relacionarnos con la gente, si somos terapeutas o médicos, tenemos que tener herramientas, tenemos que tener formación. Por eso es muy importante formarse y desarrollar todas esas habilidades. Bien, con esto más o menos terminamos algunas reflexiones, algunos apuntes sobre el servicio. Antes de hacer el descanso y luego pasar a la última parte del seminario, en el que haremos un resumen, daremos una visión global de los 4 puntos que hemos explicado en ese seminario y en el seminario anterior, y también abriremos un espacio para resolver muchas dudas. Entonces, le pido a Fernando, antes de que nos tomemos la fruta o el café con leche, él nos va a cantar, nos va a tocar Maitreya. ¿Quieres explicar lo mismo, Fernando? Vale. Voy a cantar la canción de Maitreya, acompañada a la guitarra. ¿Vale? Y lo que se os pido es que cuando empiece, afinado a 432 hercios, eso que cuando sencillo en internet se puede averiguar, la frecuencia antigua con la que afinaron todos los músicos. Y lo que sí os pido es que cerréis los ojos y se entréis en el corazón. ¿Vale? Con vuestro permiso voy a afinar un segundo. ¿Vale? Guru Namastubhyam Himalayan Vajine
namo namaha. Namo Jnanasvarupaya Maya Mohavidarine Nirmalaya Preshantaya Maitreyaya Namo Namaste Bodhisattvaya Namaste Punyamurtaye Purnananda Svarupaya Maitreyaya Namo Namaha. Siddhi Buddhi Prayuktaya Siddhi Buddhi Pradadine Bhavaviti Vinazaya Maitreyaya Namo Namaha. Namaste Karmanistaya Yoginam Pataye Namaha Brahmanyana Svarupaya Maitreyaya Namo Namaha. Namaste Guru Devaya Namaste Dharma Zitave Narayana Niyuktaya Maitreyaya Namo Namaha. Namaste Karuna Sindhu Emma Pirushavarjine Agapando Namastubhyam Maitreyaya Namo Namaha. Agapando Namastubhyam Maitreyaya Namo Namaha. Maitreyaya Namo Namaha. Hacemos el descanso.